remontado al siglo VI antes de Cristo. Eso hacía una afirmación bastante importante, ¿no? En el sentido de que había preocupación en ese momento por lo que era la incertidumbre, por lo que era la variabilidad, ¿no? Todavía en ese momento no se hablaba de riesgos, ¿no? Hola, ¿me escuchan? Sí, Lick. Sí, licenciado. Escucha. Ya, está bien entonces, ¿no? Entonces, en ese momento habíamos afirmado de que no había una conceptualización de lo que eran en sí mismo los riesgos, ¿no? Solamente se hablaba de la incertidumbre, de la variabilidad, ¿no? Que son dos componentes esenciales en lo que es la conceptualización del riesgo, que más adelante ya prácticamente en nuestra era se habla de lo que es los riesgos, ¿no? Pero en ese momento no se hablaba absolutamente nada de los riesgos, sino se hablaba de la incertidumbre, ¿no? En muchos textos sobre riesgos se utiliza como un sinónimo lo que es la incertidumbre y el riesgo, se utilizan como sinónimos, ¿no? Entonces esa utilización es 100% válida, ¿no? Lo propio en lo que es la variabilidad, ¿no? La variabilidad también es utilizada a menudo como un sinónimo de lo que son los riesgos, ¿no? Pero en ese momento, en el siglo VI antes de Cristo, no se hablaba de riesgos, ¿no? Sino más bien se hablaba de lo que es la variabilidad y el cambio, ¿no? El cambio es la palabra clave. Nada es permanente excepto el cambio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa unos casi 2100 años después, ¿no? Fíjense, hay una brecha muy importante entre esta primera afirmación que realiza Heráclito de Éfeso y posteriormente algunos matemáticos como Pacioli, Pascal y Fermat en 1654 establecen una primera aproximación a lo que es la medición de la incertidumbre. Entonces, fíjense, después de 2000 años que se tiene registrado, que se había hablado de lo que es la incertidumbre, después de 2000 años, mejor dicho, existieron tres matemáticos que intentaron medir la incertidumbre, ¿no? Y bueno, en función a todas las pruebas y todos los análisis matemáticos que hicieron estos tres personajes, que son ilustres personajes, lograron desarrollar la teoría de las probabilidades, ¿no? La teoría de las probabilidades o las probabilidades propiamente dichas son un elemento esencial en lo que es, en lo que es toda la teoría de los riesgos, ¿no? Entonces, no es posible entender el concepto de riesgos sin entender antes lo que es la probabilidad, ¿no? Entonces, el primer hito importante en el avance hacia lo que es la gestión de riesgos, la medición de los riesgos, es 1654 con el desarrollo de la teoría de las probabilidades, ¿no? Posteriormente, fíjense ustedes, aproximadamente 50 años después, ¿no? Aquí la ciencia, como ustedes verán, está avanzando a pasos muy lentos, ¿no? Está avanzando a pasos muy lentos, a pasos que, que son bastante, si bien son bastante seguros porque se va desarrollando una serie de teorías, una serie de análisis relacionados con la medición de la incertidumbre, pero sí o sí estamos viendo de un periodo en el cual los grandes descubrimientos se están dando de manera muy precisa, pero en un largo tiempo, ¿no? Entonces aquí el tiempo es muy importante resaltar porque son periodos de tiempo bastante extensos en los cuales se van desarrollando ciertas teorías, ¿no?
Entonces, en 1705, Bernoulli desarrolla la teoría de los grandes números, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes cuál es la teoría de los grandes números? A ver, ¿quién puede? ¿Quién se acuerda la teoría de los grandes números? ¿O qué dice la teoría de los grandes números? ¿Se acuerdan? Licenciado, Sí. buenas tardes. Disculpe, creo que creo que es un tema ya de probabilidad y creo que la ley de los grandes números como tal es un teorema fundamental en la teoría de probabilidades en el cual nos indica que si, por ejemplo, en el ejemplo típico de la moneda, básicamente si repetimos muchas veces, o sea que si esto tiende al infinito como tal, en el mismo experimento, la frecuencia de que suceda un cierto evento, para este ejemplo, el lanzado de la moneda tiende a ser una constante. Ya, a ver, ¿quién más puede comentar algo? Licenciado, no, tal vez yo me acuerdo de haber visto algo en la parte de estadística y tiene que ver también con lo que mencionaba mi compañero, dependiendo del suceso estudiado, de acuerdo a la variable, por ejemplo, recuerdo que se tomaban determinadas muestras, ¿sí? Y en base a eso, mientras más muestras se tomaban, es decir, por ejemplo, para el tema de las elecciones, una muestra puede ser de que el señor Arce esté en primer lugar, eso en una determinada muestra, pero si se iban tomando distintas muestras alrededor del país, entonces ese veto iba a repetirse. Más o menos eso es lo que entendía más de eso, licenciado. Ya, a ver, otro colega, por favor. Creo que la señal está lenta. Hola. Podría decir que la teoría de los grandes números es una que pertenece a la probabilidad. ¿Qué quiero decir? Que si repetimos muchas veces un mismo experimento, la frecuencia de que suceda esto es un cierto evento y este tiende a ser constante. Eso nos dice la teoría de los grandes números. Ya. A ver, recogeremos un comentario adicional, el último, y después yo les doy mi criterio. Adelante, por favor, alguien que quiera. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Podría también, a lo que tengo entendido, la ley de los grandes números se refiere más que todo a una sucesión de variables aleatorias, independientes e idénticamente distribuidas con varianza finita. Ya. Ya, perfecto. Bueno, está bien, digamos. A ver, dos cosas que es importante rescatar en función a lo que ustedes mencionan, ¿no? Primero es el experimento, ¿no ve? El concepto, un experimento que se va repitiendo N veces, ¿no ve? N veces se va repitiendo el experimento, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando ese experimento se va repitiendo N veces, muchas veces, ¿no? Sucede que ya el resultado que vayamos teniendo de ejecutado ese experimento ya tiende a ser una constante, ¿no? Vamos a suponer que yo lanzo N veces el dado, ¿no? Un dado lanzo N veces, lanzo una vez, dos, tres, cuatro. Y me va saliendo, qué sé yo, el número 1, ¿no?
el número 1, después me sale el 2, el 5, pero ya conforme son n veces el lanzamiento de ese dado, entonces la tendencia es hacia que el resultado me arroje el número, una constante, ¿no? Puede salir el 3, digamos, y lanzo n veces y el 3 me va saliendo permanentemente, ¿no? Me sale una vez 3, 3, 3, 3, 3, 4, 3, 3, 3, 3, 5, 3, y así sucesivamente, ¿no? Pero yo les voy a dar una definición que es mucho más conceptual, ¿no? Mucho más conceptual, mucho más incluso aplicable a lo que es la teoría de los riesgos, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos una población que es grande, ¿no? Una población podría ser la población mundial, digamos, ¿no? La población mundial, qué sé yo, a nivel mundial somos 6.000 millones de habitantes, ¿no? 6.000 millones de habitantes, esa es la población mundial. Pero ¿qué es lo que sucede? Yo quiero hacer una consulta, ¿no? Quiero saber qué opinan. A ver, nos imaginaremos algo así, de repente tirado de los pelos, pero sí sirve para ejemplo, ¿no? Queremos saber de los 6.000 habitantes qué piensan del coronavirus. ¿Es positivo o es negativo? ¿No? Entonces, pero el problema es de que ¿en cuánto tiempo vamos a preguntar a las 6.000 personas o a los 6.000 habitantes que tiene toda la Tierra, todo el planeta, ¿no? 6.000 habitantes. Esa es la población, ¿no? Entonces, ¿en cuánto tiempo vamos a demorar en hacer esa consulta? En preguntarles qué opinan ustedes del coronavirus, ¿es positivo o es negativo? ¿No? Algunos pensarán que es positivo, otros dirán que es negativo, no sé. Como les digo, esto es un ejemplo quizá tirado de los pelos, pero simplemente es válido para ejemplo, ¿no? Entonces, ahí resulta que es imposible realizar una consulta. Bueno, ahora hay medios electrónicos, digamos, ¿no? Podemos mandar un mail a las 6.000 personas o 6.000 millones en realidad, ¿no ve? 6.000 millones de personas, ¿no? Que habitan la Tierra, mandarles un correo electrónico, un WhatsApp, etcétera, etcétera. Pero de repente no podemos hacerlo, ¿no? Los medios nos pueden impedir realizar esa consulta. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Sacamos una muestra, ¿no? Sacamos una muestra de la población, ¿no? Sacamos una muestra de los 6.000 millones de personas que habitan la Tierra, y esta muestra podría ser unas 600, 800 personas, ¿no? Entonces, a estas 600 u 800 personas, nosotros les preguntamos qué opinan del coronavirus, si creen que es algo positivo o es algo negativo, ¿ve? Acuérdense que esto es en realidad un ejemplo, ¿no? Lo que les estoy diciendo, ¿no? Entonces, consultamos a las 600, 700, 800 personas y la mayoría, qué sé yo, el 60%, 70% nos dice que el coronavirus es positivo o es negativo. Y el restante 30, 40% nos dice es positivo o negativo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Conclusión. Podemos sacar que el 70% de la muestra nos ha dicho que es negativo. Pero como es una muestra que ha sido seleccionada con criterios estadísticos, entonces este resultado de que es negativo, podríamos inferirlo a los 6.000 millones de habitantes que tiene la Tierra, ¿no? Entonces, con este ejemplo, ¿a qué definición quiero llegar?
de que cuando la población es muy grande, ¿no? Cuando la población es muy grande, los resultados que se obtienen a través de la aplicación de una muestra, ¿no? Son perfectamente inferibles. O dicho sea dicho de otra forma, la media muestral es equivalente a la media poblacional, cuando la población es muy grande, ¿no? Cuando la población es muy grande, entonces la media muestral es igual o equivalente a media poblacional. Entonces, esa es la teoría de los grandes números, ¿no? El promedio, ¿no? El promedio de la muestra es equivalente al promedio de la población, de la variable que estemos estudiando, ¿no? En este caso, yo había puesto un ejemplo del coronavirus, ¿no? Entonces, eso es lo que nos dice la teoría de los grandes números, ¿no? Que cuando la población es muy grande, la media muestral, y si sacamos una muestra, obviamente, ¿no? Y si sacamos una muestra, media muestral es equivalente a la media poblacional. Entonces, esa teoría fue desarrollada por Bernoulli en 1705, ¿no? 1705, desarrollo de la teoría de los grandes números. Pero ¿qué pasa 25 años después? En 1730, ¿no? En 1730 es la formulación de la desviación estándar. Ahora les quiero preguntar, ¿qué es la desviación estándar? Licenciado, era una medida de dispersión, medía la variabilidad o la, la dispersión justamente de los datos, ¿no? Entre toda la recolección de datos, qué tan dispersos estaban. Ya, a ver, otro colega. A ver, otro alumno. ¿Qué es la desviación estándar? Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, la desviación estándar es la medida de dispersión más común, lo que nos indica que qué tan dispersos están los datos con respecto a la media. Ya, a ver, unos dos criterios más, por favor, a modo de recordar, ¿no? Porque esto ya lo hemos visto, o bueno, ya lo han visto ustedes, ¿no? A modo de recordar, ¿qué es la desviación estándar? Eh, Buenas tardes. Buenas tardes. La desviación estándar, si no me equivoco, era un índice numérico eh, donde estaban un conjunto de datos de una población, por ejemplo, y donde creo que decía que mientras mayor sea la desviación estándar, mayor es la dispersión de la población. Algo por ahí. Ya, a ver, el último, ¿quién se anima? Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Yo tengo por concepto de la desviación estándar, que es una medida que se utiliza para cuantificar la variación o la dispersión de los conjuntos de datos numéricos. Ya. Bueno, la desviación estándar, de alguna manera ya lo han dicho ustedes, ¿no? Ya varios criterios que tal vez yo resumo lo que ustedes han mencionado, ¿no? La desviación estándar es el grado de dispersión que existe
entre los valores de una determinada variable en relación a su promedio. Grado de dispersión, ¿no? Grado de dispersión que existe entre los valores de la variable respecto al promedio de esta variable, ¿no? Entonces, esa es la desviación estándar. Entonces, para nosotros, y ustedes, bueno, uno de los alumnos lo ha mencionado, para nosotros la desviación estándar es una medida de variabilidad. ¿Me escuchan, por favor? ¿Me escuchan? Sí, Sí, licenciado. Sí, sí se escucha. Ya. Entonces, es una medida que nos está mostrando la variabilidad. Esa es la desviación estándar, ¿no? Y fíjense lo que Heráclito de Éfeso decía 540 años antes de Cristo, ¿no? La variabilidad y la incertidumbre, ¿no? Entonces, pasan los años y los matemáticos estadísticos desarrollan la fórmula de lo que es la desviación estándar, ¿no? Entonces, es importante contextualizar y es importante tener claro esta evolución, si valía el término conceptual que ha tenido los riesgos, ¿no? El riesgo. Es una evolución que se ha suscitado donde estamos tomando varios conceptos, los que son incertidumbre, variabilidad y aterrizamos en lo que son los riesgos, ¿no? Ah, por otro lado, tenemos a Galton en 1875. Fíjense, desde 1730 hasta 1875 son aproximadamente 145 años, ¿no? Después de 145 años se desarrolla la teoría de la regresión, ¿no? ¿Qué es la regresión? A ver, ¿quién se anima a decir? Es, licenciado, bueno, estudiar tal vez un modelo que nos permita ver comportamientos pasados y que puedan asemejarnos hacia un comportamiento futuro. Ya, a ver, otro concepto. A ver, ¿quién se anima? Bueno, quizás es un cálculo, un método estadístico, el cual nos permite identificar o relacionar dos o más variables, las cuales podrían tener algún impacto en un tema específico de interés. A ver, unos dos criterios más. A ver, dos voluntarios. Ya saben, si no hay voluntarios, yo voy a empezar a preguntar. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, adelante, por favor. Bueno, la regresión es un proceso estadístico para estimar las relaciones entre dos o más variables y existen ya varios tipos de regresión, ¿no? Como la lineal, la exponencial y todo eso nos ayuda para ver un comportamiento de las variables. Perdón, estaba sin micrófono. A ver, un último criterio más.
Licenciado, bueno, la teoría de la regresión podemos entenderlo como un objeto para definir lo que es la estructura de dependencia que mejor vaya a explicar el comportamiento de una variable en función de otra. Ya, bueno, a ver, resumiendo todo lo que ustedes han dicho, extractando los términos y palabras claves que he mencionado. La regresión mide el grado, es una técnica que nos mide el grado de asociación que existe entre dos o más variables, ¿no? Donde una es una variable dependiente y la otra es independiente. ¿Qué significa que sea independiente? Que puede asumir cualquier valor, ¿no? Esa variable. Pero el hecho de ser dependiente significa que el valor final de la variable dependiente depende del valor que asuman las variables independientes, ¿no? Las variables independientes, ¿no? Entonces, el grado de asociación que existe en dos o más variables que están medidas en un tiempo determinado, ¿no? En un tiempo determinado. Entonces, ese es el concepto de lo que es la regresión, claro. Ustedes han mencionado, digamos, algunos criterios tomando en cuenta lo que es la parte estadística, digamos, ¿no? Es una regresión, se la hace, es una mirada, también han mencionado, es una mirada retrospectiva. ¿Qué significa una mirada retrospectiva? Significa ver qué es lo que ha pasado en el, valga la redundancia, qué es lo que ha pasado en el pasado, ¿no? Cómo se ha comportado una determinada variable en el pasado, tomando en cuenta que lo que ha sucedido en el pasado podría ser el mejor predictor, el mejor estimador de lo que podría pasar con dicha variable en el futuro, ¿no? Por eso, a través de la regresión, lo que nosotros logramos es obtener ciertos parámetros de comportamiento, lo cual nos permite hacer proyecciones hacia futuro, ¿no? Pero recuerden también que hacer proyecciones hacia futuro conlleva incertidumbre, ¿no? Conlleva variabilidad, ¿no? Y sobre todo riesgos, ¿no? Porque no sabemos qué es lo que va a pasar en el futuro con una determinada variable, ¿no? Que en este caso sería la variable dependiente, ¿no? La variable dependiente, ¿no? Y hemos dicho que la variable dependiente, como su nombre lo dice, depende del comportamiento o valor asumido por otro tipo de variables que se denominan variables independientes, ¿no? Independientes. Bueno, ahora pasaremos a la siguiente lámina. Y bueno, hasta acá, como ustedes están viendo, hemos podido acuñar, o mejor dicho, se ha acuñado, la humanidad ha acuñado el concepto de incertidumbre y de variabilidad. Esos dos conceptos, lo que ha hecho la humanidad es volverlos en términos de fórmulas estadísticas, como es la probabilidad, por ejemplo, ¿no? Probabilidad es una fórmula que nos permite medir el grado de veces que, o el número de veces que podría suscitarse un determinado evento, ¿no? Y esto lo medimos en términos porcentuales, ¿no? Porcentaje. Entonces, hasta acá hemos avanzado en lo que es lo conceptual y en lo que es el instrumental estadístico matemático. Pero ¿dónde entra el concepto de riesgos, no? Entonces, como dice la lámina, son dos hechos fundamentales los que nos muestra el camino, nos señala el camino para avanzar hacia lo que es el concepto del riesgo, ¿no? Hacia lo que es el concepto del riesgo, ¿no? El primer hecho es la formulación de la teoría de la diversificación y gestión de carteras
fórmula O planteada por Markovich en 1952. Fíjense, en 1952, estamos hablando igual de unos alrededor de 70, 80 años después de la última formulación que se dio allá por 1875. ¿No? Entonces, ¿qué es la diversificación? ¿Qué entienden ustedes por diversificación? ¿Qué es la diversificación? Tal vez, licenciado, en el ámbito económico, nos podemos referir a no necesariamente concentrar algún recurso en determinado sector, sino que siempre, y más en el mundo de las finanzas, por ejemplo, en el caso de las empresas, muchas realizan diferentes inversiones y ellos siempre usan el eslogan a mayor riesgo, entonces tiene mayor rentabilidad, es decir, a mayor inversión, menor riesgo. Van invirtiendo más y van reduciendo también los riesgos a través de eso. Ya, a ver, otro colega. A ver, ¿quién se anima a dar un concepto de lo que es la diversificación? Hola, ¿me escuchan? Se escucha. Ya, a ver, ¿qué es diversificación? Licenciado, ¿podría ser una estrategia que emplean las empresas para variar en los productos que tienen para ofrecer y poder incrementar así sus ventas y reducir los riesgos? Y a ver, un último criterio, y yo les voy a dar el concepto. A ver, ¿quién se anima? Entonces, ¿quién introdujo el concepto de diversificación? Fue Markovich en 1952. Markovich, 1952, ¿no? A ver, yo les doy el concepto. Diversificación es dispersión, ¿no? Dispersión. Alguien ya lo ha mencionado, este tema, es dispersión, ¿no? ¿Cuál es el opuesto a lo que es la diversificación? Concentración, tal vez, licenciado. Concentración. Concentración, diversificación. ¿Cuál tiene más riesgo? ¿La concentración o la diversificación? La concentración. La concentración tiene más riesgo. Pero lo importante, si bien la diversificación